Bien, Muchas ¿y gracias tú? por, bien, bien, muchas gracias por tu disposición para estar con nosotros hoy día. Se está uniendo ya la gente. Vamos a esperar unos segunditos a ver si se unen más personas. Para comenzar ya, que ya tenemos la presentación y bueno, la conversación en torno a este librito. Un libro que en su título tiene una pregunta. Sí, Sí, me gustó mucho. Yo lo tengo aquí todo destacado. eso mismo estaba observando que tenía hartos marcadores de páginas, hartos post-it. Sí, sí, es que lo disfruté mucho, de hecho me lo leí como en 2 días el libro. Qué Buenísimo, bueno, muchas gracias. sí, buenísimo el libro, una súper buena herramienta. Así que hoy día, bueno, para los que se están uniendo, vamos a ponerle ahí saludar a todos. Para los que se están uniendo hoy día, pueden ver que estamos aquí con la Connie, algunos ya la ubicarán. Constanza Florencia, como decía en su libro, son nombres que muy, muy, muy bonitos. Sí, yo lo nombré aquí, Constanza Florencia Valdés. Muy bello nombre de Constanza, ella es activista transfeminista, abogada y política. Y bueno, escribió este libro que, como les decía hace unos minutitos, comienza con una pregunta muy sugerente. ¿Un cuerpo equivocado? Identidad de género, derechos y caminos de transición. Ese es el texto que nos presenta Constanza en esta ocasión, que es un ensayo que tiene como un elemento vector, que es la identidad, que es, perdón, la ley 21.120, ahí la anoté. Y el texto está narrado de alguna manera en primera persona acerca de la lucha política que como activista da Constanza a través de esta ley. Pero no, cuando yo me acerqué un poco a este texto, pensé, de alguna manera, que tenía que ver más con la disciplina de Constanza. Desde como un texto mucho más técnico, quizás, eh, y que nos iba a acercar un poco como solamente en ese aspecto. Sin embargo, cuando me fui adentrando en el texto, bueno, parte, con una parte desde lo personal, ¿cierto? Todas las experiencias son únicas y repetibles. Esa primera apartado que hizo Connie habla desde su experiencia porque tiene por ahí una parte que encontré muy buena, creo una de las partes que destaqué, que dice que uno nunca escribe solamente como, uno siempre está cruzada, ¿cierto? Por, por su historia. Siempre estamos cruzadas por quiénes somos, por cómo nos constituimos. Y entonces la Connie nos da una primera aproximación de por qué, de dónde surge esto. Pero a partir de aquello, no solamente, y por eso digo, no es solamente algo que nos cuente su historia, ¿cierto? No es su biografía, no va por ahí, sino que es una herramienta. Yo creo que yo al menos lo defino este texto como una herramienta pedagógica para poder abordar este tema y esta ley y sobre todo el impacto que tiene sobre todo y todas, obviamente mayoritariamente sobre personas trans, pero también también nosotros como comunidad. En particular yo soy profesora y me gustó mucho el texto, sobre todo ahora que venimos de una jornada, ¿cierto? La primera jornada por una educación no sexista, y este texto me sirvió mucho también para conversarle con mis chiquillos y chiquillas en la escuela. Muy, muy aclaratorio porque justamente nos ayuda a visualizar el impacto que tienen las leyes. Ahí, bueno, vamos a ir abordando sobre los posits que yo tengo por aquí, que lo dejé lleno de posits, pero me gustaría un poco partir con eso, Connie, si nos pudieses como comentar esta dualidad como este inicio del texto entre que partes como hablando cierto de ti, ahí de manera muy honesta y muy bella termina ese apartado, como que muy esperanzada, cómo vas hilando esto hasta llegar a lo último, ¿cierto? Porque parte de una experiencia tuya, personal, de vida, y luego nos contextualiza en esta lucha de 5 años por esta ley, pero también nos inspira hacia a dónde ir ahora. Entonces, cómo si nos pudiésemos más o menos ir abordando el texto desde tu perspectiva.
Mira, bueno, primero agradecerte por la invitación. Estamos bastante cerca de la librería. Yo vivo acá en Valparaíso también. La librería está ubicada no a muchas cuadras de donde vivo. Así que feliz de estar. De hecho, he ido en varias ocasiones. Así que feliz de estar Sí. presente acá de forma virtual. En general, el libro, esa primera parte mucho más personal, tiene que ver y se constituyó desde un punto de vista con una crítica que yo hago mucho a los libros que se escriben sobre personas trans. En general se ha escrito mucho sobre personas trans, pero donde se ha enfocado exclusivamente en los relatos de las historias de vida de las personas trans y la construcción de ese libro en sí, como autobiografía, como biografía, se erige como si fuera una experiencia única, como un único proceso de transición. Tenemos una persona X, relata su proceso de transición y dentro del contexto de la visibilización, la difusión de ese libro, por ejemplo, o del texto, no hay un matiz respecto a que todas las personas trans tienen historias de vida completamente distintas. Entonces, cuando nos enfocamos en un modelo de historia de vida, se quedan fuera muchos otros. De hecho, por lo mismo, justamente para no repetir esa misma situación en general que pudiera repetirse en torno al libro, se hacía énfasis en torno a esas situaciones de que todos los procesos de transición son distintos. Yo relato el mío porque se conecta en torno al activismo, para ilustrar algunas situaciones, incluso para que gente se pudiera sentir acompañada, porque conocer los procesos de transición también ayuda en el proceso de transición de una persona trans que recién está iniciando, o incluso de personas que no son trans, pero que desean conocer distintos relatos de personas trans. Y eso se fue conectando en conjunto con la otra parte. Y por eso esta dualidad del libro que tiene que ver con lo personal, que tiene que ver con una historia de vida, con también cómo construir un relato. Y eso también fue, yo creo que se nota mucho lamentablemente no hay mucha literatura que podamos comparar como en torno a la tramitación de la ley de identidad de género. De hecho, es el único libro que está escrito. Entonces, igual podría ser interesante cómo hacer esa comparación, ese contraste, porque el relato que yo construyo en sí, por ejemplo, la historia de la tramitación de la ley, fue el relato de literalmente estar todos esos años presentes, estar como ahí, pasaban los días, pasaban los meses, iban pasando los años con todas las situaciones, y era también cómo concentrar los datos jugosos, lo que eran los chismecitos, las cosas que iban pasando al interior, pero cómo mezclar eso también con un relato que nos mostrara cómo fue la tramitación, por supuesto con los elementos formales, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, el relato formal en la historia de la ley, cómo fueron todos sus trámites, pero también justamente viendo cómo en primera persona, cómo dentro de lo que fue la tramitación, se dieron esas problemáticas y eso ayudó a construir el relato de, por ejemplo, que la ley de identidad de género, quizás para mucha gente esos 5 años y medio de tramitación fueron 5 años y medio porque hubo una oposición de los sectores conservadores. Pero cuando una está presente, inmersa en lo que fue esa historia, también puede construir un relato mucho más alternativo, donde no es solamente los sectores conservadores que se opusieron, sino también los mismos sectores progresistas que no tenían los intereses o no tenían los conocimientos justamente para avanzar eso, y se evidenció lo que fue algunas normas que quedaron redactadas, algunas otras cosas que fueron problemáticas, etcétera, sin tampoco transformarse en un libro, porque si no hubiera sido muy extenso, de cómo se dio toda la tramitación, porque 5 años y medio da para mucho la discusión. Pero esa parte, justamente después conectarlo con lo que fue la aplicación, la implementación, cuáles son los aspectos, me interesaba mucho como que pudiera entenderse desde, en primer lugar, como de esta premisa de que cuando todas las personas escribimos, investigamos, producimos conocimiento o hacemos algo, en general, inevitablemente, vamos a ponerle algo de nuestra historia, algo de nuestras experiencias. Entonces, desde ese punto de vista no hay ningún libro, por más que se quiera hacer pasar por imparcial, donde no se va a reflejar cuál es la postura del autor o de la autora. Y eso pasa también en el ámbito de la academia, de los ensayos, de la divulgación, etcétera. Entonces, eso era un punto relevante, por ejemplo, que quería conectar en el primer capítulo y que quería que también se evidenciara a propósito de la crítica a la academia, etcétera. Porque así como este libro se plantea ese punto de vista, se puede aplicar a cualquier otro texto.
como la crítica que le podemos hacer a los libros, por ejemplo, a los textos sobre el reconocimiento constitucional, por ejemplo, en los pueblos originarios, que son escritos por personas que no son parte de los pueblos originarios y que lo ven desde afuera, donde la cuestión, si bien puede ser eminentemente jurídica, tiene un componente personal súper importante. Entonces, esos dos corazones, como de alguna manera esta dualidad del libro, se conectan en primer lugar dentro de esta historia, por qué hice activismo, por qué construyo este relato como estando adentro de, también para hacer esta comparación respecto a todas las historias de las personas trans son distintas. Ustedes han leído algunas, esta es la mía, esta no es la única, por supuesto, son muchas. Y en tercer lugar, bueno, dentro de lo que ya dentro de lo que ya nos enmarcamos, entonces enfoquémonos en lo que es la realidad, lo que son los derechos de las personas trans y lo que ha sido justamente también la identidad de género, y que ese aspecto es como el aspecto de alguna manera más imparcial, donde ahí también, por supuesto, está manifestada también mi visión respecto a las implicancias de la ley de identidad de género. Entonces, conectar esos dos mundos para mí era muy importante en un libro que pretendía ser y pretende ser un ensayo de divulgación en general para todas las personas y que no fue exclusivamente dirigido a la comunidad trans, donde se pudiera ver aspectos donde efectivamente se hacía una descripción lo más acercada a la realidad, pero también habían componentes súper importantes respecto a lo que es mi percepción, y eso es muy importante tenerlo en consideración, como para hacer esa crítica también a que de la manera que percibimos la realidad también tiene un componente súper importante respecto a quiénes somos, de dónde venimos, y eso también nos ayuda a cuestionar un poco más, que tiene un componente ahí filosófico respecto a cómo se producen los libros, cómo se dan esas discusiones, cómo se dan incluso las discusiones políticas, qué pasa cuando se dan las discusiones políticas sin las destinatarias de las políticas públicas o de las leyes, cuáles son las problemáticas que se generan en torno a eso. Entonces, todo eso se buscaba abordar, ya sea como dejarlo enunciado y como justamente hacer reflexionar, y lo otro como describirlo, sin tampoco llegar al tecnicismo, porque podría haber sido un libro muy técnico que hubiera aburrido en las primeras 20 páginas, pero nunca fue esa la intención. Sí, de hecho, como te decía, para mí una herramienta pedagógica, y tú por ahí en ese primer apartado que mencionabas también hablabas sobre tu interés por la pedagogía. Y creo que este libro como que cumple a cabalidad ese interés tuyo que surge en algún momento, porque de verdad, cómo va uniendo los capítulos, muy bien. De hecho, después cuando hablas sobre los conceptos, la importancia de los conceptos, pero hay algo que me llamó a mí la atención de aquello, que era precisamente si conocer los conceptos, solo conocer los conceptos por conocerlos, nos alejaba también de la violencia que se ejerce constantemente. Tú ahí planteabas que era importante conocer los conceptos, sin embargo no era lo único, no es no es el techo, ¿verdad? No sé si nos podría explicar un poco esto para ir después aterrizándolo a la ley. Mira, los conceptos en verdad son súper importantes en la medida de que nos ayudan a comprender una realidad, y también detrás de lo que describía, que tiene que ver con un cambio de paradigma. El texto, de hecho, justamente, y esto es súper importante tenerlo en consideración, y por eso lo enunciaba de esa manera, las tesis que se postulan, los postulados que justamente están ahí también descritos y que se argumentan, tienen que ver con el hecho de la tesis de que efectivamente no vivimos en una sociedad donde solamente existen dos sexos, donde la heteronormatividad no es una regla, donde en general hay sistemas culturales y de conocimiento que nos enmarcan donde se cree que todas las personas son cisgéneros, son heterosexuales. Entonces, bajo la premisa contrapuesta, que la realidad no es así, que vivimos en una realidad mucho más diversa, etcétera, que la humanidad, que no es una enfermedad, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, entender los conceptos no es solamente para saber cómo, los pronombres para tratar a una persona, sino para entender de que, por ejemplo, la orientación sexual, la identidad y la expresión de género son componentes que construyen nuestra identidad propia, seamos parte de lo que es la diversidad o las disidencias sexuales, o no seamos parte, sino que es parte integrante de todas las personas, ya sea tengamos una orientación sexual heterosexual, bisexual, pansexual, lésbica, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, saberlo nos ayuda mucho como a romper un poco con el paradigma que hemos tenido tradicionalmente respecto a cómo se vive la identidad o cómo debiera ser la sexualidad desde un punto de vista bien amplio.
donde la sexualidad no solamente lo que significa la orientación sexual, sino también la manera en que las personas se desarrollan o se relacionan entre sí. Entonces, desde ese punto de vista, ese elemento es súper importante como comprenderlo, es decir, los conceptos, pero como bien tú dices, no es lo único, porque si yo conozco los conceptos en general, pero me enfoco exclusivamente en los conceptos y me abstraigo en un mundo teórico y no los aplico, o si bien en muchas ocasiones los conceptos pueden quedarse cortos en lo que es la realidad, entonces va a perder cualquier objetivo, cualquier sentido, la creación justamente de un paradigma que busca romper un viejo paradigma para después anclarse en lo que es justamente un nuevo paradigma, pero que no abarca otras situaciones en general. Y desde ese punto de vista, por ejemplo, lo que podemos ver es como en el momento cuando se empezó a cuestionar respecto a la homosexualidad como enfermedad. En su momento la homosexualidad se dejó de considerar como enfermedad en 1990, de hecho todos los 17 de mayo se conmemora esa fecha, que el Idaho, como se dice la sigla en inglés, pero aun cuando, por ejemplo, cambió ese paradigma, después tuvo vigente otro paradigma que era la transexualidad es una enfermedad. Son parte, por supuesto, podemos entender de la misma lucha, pero entender eso, de que los conceptos van constantemente renovándose, que no nos podemos quedar exclusivamente en eso, que es súper importante adaptarlo a la realidad, entender justamente cómo va evolucionando también la realidad y la comunidad en general, y eso nos ayuda a entender qué es lo que está pasando en Chile, en todas las discusiones, en el día a día, en lo que son las discusiones políticas, por qué se exigen ciertos derechos, por qué no se exigen ciertos derechos, a quiénes impacta la discusión, el ejercicio de ciertos derechos, y de qué manera también podemos solucionar estas problemáticas en particular. Un ejemplo concreto, lo que fue, por ejemplo, la discusión del matrimonio igualitario. Dentro de lo que fue la discusión de, esto no lo, por supuesto no está en el ámbito más desarrollado en el libro porque como que se extiende un poco de lo que pudiera ser un libro sobre personas trans, pero pudiéramos pensarlo como para un libro en general sobre derechos de las personas LGTBQ que pudiera estar en mente. Pero en general, por ejemplo, el matrimonio igualitario fue una lucha de principalmente parejas y personas que efectivamente querían contraer matrimonio. El matrimonio esencialmente es un contrato patrimonial que también regula los derechos de filiación, etcétera, pero se refiere exclusivamente como a esa área en particular. Mientras había esta otra disputa entre sectores que decían, bueno, la violencia, la discriminación son demandas mucho más importantes, mucho más transversales que pudieran necesitar como, por ejemplo, una urgencia. Y entender, por ejemplo, los conceptos en sí, en la realidad, también nos ayuda a cómo comprender por qué están estas discusiones presentes. Porque si son parte de la misma lucha, por ejemplo, hay grupos que se disputan en torno a cuál debiera ser la urgencia más concreta o la discusión que debiera tener mayor relevancia en el ámbito público. Y de ese punto de vista, como entender la realidad, en este caso, por ejemplo, que la cifra de violencia, discriminación, por eso hay un apartado en sí sobre cuál es la realidad de las personas trans. Miren, no, tenemos algunas cifras, nos faltan muchas porque el Estado no se ha hecho cargo de esto, pero tenemos algunas cifras, organizaciones. Entonces, ahí conectar eso. Y tomando estos dos ejemplos, que por ejemplo si describimos la realidad en general de violencia, discriminación, de la población LGTBIQ, por otro lado población trans, lo que está en el libro, entendemos cuál es la realidad de las personas trans en salud, educación, trabajo, después las personas van a entender por qué una ley integral trans a propósito del cupo laboral no es descabellado. Porque cuando no tenemos los antecedentes, ni los conceptos, ni la realidad, decimos, bueno, cupo laboral trans, bueno, ojalá que todas las personas trans, todas las personas podamos tener acceso al trabajo. Pero si no entienden que el porcentaje de empleabilidad de las personas trans es muy bajo, entonces no van a comprender por qué se hace necesaria justamente esa demanda en el marco de lo que es una discusión. Entonces, todo ese camino en sí solamente se puede recorrer como el camino intelectual del razonamiento, etcétera, hasta llegar a este objetivo. Solamente es posible recorrerlo en la medida de que conozcamos los conceptos, de que tengamos esa base teórica, como de alguna manera los conceptos son nuestro marco teórico, que se tienen que ir actualizando, por supuesto, pero nos ayudan a comprender la realidad, analizarla y buscar las soluciones al respecto, y cuando los conceptos se quedan cortos, cómo los ampliamos o cómo creamos unos nuevos para justamente solucionar la realidad. Claro, tú ahí de hecho hablabas de cómo se había
descrito ciertas cosas acá en Chile que estaban en total oposición o que no estaban acorde a cuestiones internacionales de derechos humanos, ¿verdad? Mm. Sí, de hecho, a propósito de eso, por eso me era súper importante hacer el relato en primera, bueno, en primera persona y un poco externo también de lo que fue la tramitación de la ley de identidad de género, porque en sí las discusiones legislativas de lo que fue la ley de identidad de género no fueron en base a argumentos técnicos. En general no había argumentos, por ejemplo, de que no, el derecho a la identidad de género consiste en aquello, el derecho a la identidad de género consiste en ello, que los estándares internacionales no dicen eso, entonces ciñámoslo lo más posible a los estándares internacionales, sino era como, mira, sabéis que esta redacción a mí me produce ruido. ¿Por qué? Porque cualquier persona después se puede identificar como quiera. Y eso, pero no, es que no es así, pero es que a mí me parece así. ¿Por qué? Porque la discusión política en estos temas es muy pobre en nuestro Parlamento. En general hemos tenido una tendencia legislativa en Chile desde la década de los 90, yo creo que desde la creación, por supuesto, de la República y después de que hemos ido avanzando con el tiempo, de que hay argumentos que se sustentan en opiniones valóricas personales más que en argumentos técnicos. Por eso después tenemos argumentos tan estúpidos como a mí me parece antinatural que se legisle una situación donde está representando a un país, un sector, un territorio, etcétera, el cargo que pueda tener, dar esas argumentaciones no solamente son democráticamente hablando muy pobres, sino que justamente no cumplen con el fin de lo que pudiera ser una democracia mucho más sustantiva. Entonces, desde ese punto de vista, en general sucedió que gran parte de las modificaciones que sufrió la ley de identidad de género, que fueron como en la medida de lo posible, que como este concepto que utilizamos harto, fueron porque habían resquemores de sectores, tanto conservadores como progresistas, de lo que pudiera significar un término, como por ejemplo el término de identidad de género. El concepto que tiene la ley de identidad de género actualmente no es el concepto que se utiliza en los estándares internacionales en materia de derechos humanos. ¿Por qué no es? Porque en el gobierno antepasado y el gobierno anterior también justamente estuvieron en acuerdo. De hecho, que si pudiéramos hacer como un análisis que no valía mucho la pena hacerlo en ese momento, pero si pudiéramos hacer un análisis político, por ejemplo, las dos administraciones, la de la expresidenta Bachelet y de Piñera, considerando que Piñera justamente fue uno de los gobiernos más nefastos, violación a los derechos humanos, pero en esta temática no tuvieron grandes diferencias respecto a lo que era como a las visiones respecto a la ley. ¿Y por qué es eso? Porque hay mucho desconocimiento. Si bien efectivamente habían posturas muy conservadoras, muy transfóbicas dentro de lo que fue la derecha particularmente, la discusión sobre el concepto de identidad de género se dio durante la administración de Bachelet porque el concepto se encontraba tan abierto que podía cualquier persona identificarse como, por ejemplo, una persona no binaria. Lo que hoy día se exige es que se modifique la ley de identidad de género para incorporar ese concepto. Entonces, en su momento se dejó como hombre y mujer, derechamente vulneró los tratados internacionales en esta materia, existiendo recomendaciones internacionales, pero eso es porque lo que se buscaba era justamente acallar las críticas de los sectores que pudieran apoyar. Entonces era como yo apruebo esta ley en la medida de que tú modifiques eso. Entonces, ese sistema de concesiones es el cual hoy día nos tiene con una ley de identidad de género que efectivamente en algunos aspectos estaba bien, en otros aspectos como más o menos, en otros aspectos como que derechamente mal. Y eso es parte, quizás no está, pero estaba presente como en lo que fue la discusión, o sea, describir la tramitación de la ley, pero eso es parte de en general los procesos legislativos en Chile. Entonces, eso también me interesaba mucho dejarlo en claro, que en general los procesos legislativos de los derechos de las personas LGTBIQ es muy similar en torno a la historia como a los años de tramitación, a las discusiones, pero también en general las leyes están objeto a esa misma discusión que no es muy técnica, que simplemente como lo que básicamente lo que se me ocurre o lo que me dice la guata, por ejemplo, más que en argumentaciones mucho más técnicas. Entonces, en ese sentido, eso era lo que como que se quería reflejar y se reflejó a través del concepto, a través de, por ejemplo, los requisitos para solicitar el cambio de nombre sexo registral, sobre niño y niña, sobre mucho, o la ausencia de algunos componentes, obedeció efectivamente como a los intereses o de alguna manera como a estas preocupaciones
que eran más personales y morales que preocupaciones técnicas que la ley quedara como acorde a estándares internacionales en materia de derechos humanos, y ahí tampoco nadie se metió. Ahí, a propósito de, podemos meterle más pelo a la sopa porque no le encanta meterle pelo a la sopa. En Chile tenemos una institucionalidad en materia de derechos humanos. De hecho, yo recientemente ahí tengo que, en julio, asumir que es el Instituto Nacional de Derechos Humanos. El Instituto Nacional de Derechos Humanos le corresponde, de hecho eso no lo coloqué, debería haberlo colocado, pero sentí que era colocarles muchos pelos a la sopa. Le corresponde emitir pronunciamientos respecto a los estándares internacionales en materia de derechos humanos que las leyes tienen que seguir. El Instituto Nacional solamente emitió una minuta en el 2013, cuando el 2014, si no me equivoco, cuando el proyecto de ley recién estaba iniciándose. Nunca más lo hizo, teniendo antecedentes, recomendaciones. La problemática principal, por supuesto, el Consejo, pero eso también nos muestra de que la discusión legislativa tampoco tuvo en sí recomendaciones como externas o de una institucionalidad como experta en esta materia, y que por eso también la discusión estuvo tan fuertemente marcada por argumentos valóricos y no por elementos en materia de derechos humanos. Claro, la discusión, como tú comentas en el texto, igual fue súper paupérrima en función de los conceptos, en función de los expertos, como decía, de las expertas que pudiesen comentar sobre esto. De hecho, decías que hubo una diferenciación justamente entre lo que fue la identidad de género y lo que fue la expresión de género. Como que la expresión de género no parece que no causó mucho ruido y pasó, pero sí fue la identidad de género lo que fue como ahí... lo más álgido, lo más complejo quizás porque justamente estaba esta idea como súper heteronormativa de al final dejar en hombre o mujer, ¿cierto? Entonces esto, ¿qué implicancias tiene, qué implicancias legales, jurídicas tiene que esto haya quedado de esa manera hasta el momento? La implicancia legal es que de hecho también fue una pelea que tuvimos con... O sea, pelea en el sentido de no pelea, sino como discusión propiamente tal, con las dos administraciones anteriores, que uno de los apartados de la ley, al describir estos conceptos, señalaba en su enunciado para efectos de esta ley. Esa declaración, cuando yo leo eso, puede parecer a primera vista como, para efectos de esta ley ya está describiendo, está definiendo, mejor dicho, lo que pudieran ser algunos conceptos. Y después la discusión fue como, a primera vista pudiera ser eso, pero desde un punto de vista más técnico, lo que nos está diciendo que esta ley, solamente los conceptos que se utilizan en esta ley, tienen esta definición, para bien o para mal. Y tenemos muchas leyes que ocupan estos conceptos. Tenemos la ley antidiscriminación, tenemos el Código del Trabajo, la ley que crea el Consejo Nacional de Televisión, tenemos el Código Penal con algunos delitos. De hecho, se hace un análisis respecto a cómo ha evolucionado el concepto de identidad de género en Chile, etcétera. Entonces, las implicancias son grandes, porque en el caso de por ejemplo, de algún caso en particular en una corte, perfectamente pudieran señalar que ese concepto de identidad de género, de expresión de género, solamente sirve para la ley, pero no para casos de discriminación. En el caso de identidad, porque el concepto es malo, pero en el caso de expresión de género, un concepto bueno, como una cosa por otra, porque, bueno, no les importó. Lo mismo pasó en Argentina, que esto es como un dato rosa. En Argentina, cuando fue la tramitación de la identidad de género, que es una de las leyes de identidad de género más modernas a nivel mundial, se aprobó casi por unanimidad. Literalmente permitía el cambio de nombre sexual registral de todas las personas, sin necesidad de ningún requisito, para niño y niña ante el registro civil con el consentimiento de un padre. No solicitaban nada, era muy moderna, etcétera, y permitía también la afiliación entre con personas trans, etcétera. Pero cuando se dieron esas discusiones respecto o pronunciamientos o cuestionamientos respecto a lo que pudiera pasar en la realidad, nadie se lo planteó. Lo aprobaron simplemente, después se empezaron a preguntar. Acá en Chile empezaron justamente con los cuestionamientos en algunos ámbitos y en otros no. Y el concepto de expresión de género es un concepto que, si bien es súper importante, es un concepto que, claro, no le generó la mayor complicación, porque es un concepto que describía lo que es la apariencia externa o la manifestación de lo que pudiera ser el género de una persona, o la forma que quiere expresar un género esa persona. Entonces no les parecía algo que pudiera involucrarse perfectamente con lo que tiene que ver con la identidad.
Pero justamente a propósito de esa separación, las problemáticas para efectos legales es que hoy día hay muchos casos que se están llevando ante los tribunales civiles, porque explico también cómo fue con la ley antigua, que era una ley verdaderamente mala, porque no era una ley de identidad de género, y cómo hoy en día, por ejemplo, personas que desean ser reconocidas, ni como hombres ni como mujeres, están judicializando sus casos, donde en algunos casos se han perdido lamentablemente, están apelando, pero justamente porque la ley de identidad de género estableció un concepto tan limitante, entonces esas personas no pueden argumentar que la ley de identidad de género dejó abierta la puerta al utilizar un concepto amplio, sino que tienen que recurrir a los estándares internacionales, tienen que decir como, bueno, acá hay una discordancia entre lo que es la ley verdaderamente y lo que son los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Entonces, los efectos legales tienen que ver justamente con judicialización de los casos y además con otro componente que a veces dejamos fuera. Las leyes no solamente contribuyen a reconocer derechos, describir conceptos, sino también nos crean y nos manifiestan una realidad. En la medida de que hay una ley aprobada, también es una situación que se está reconociendo o una realidad que se está reconociendo. Al tener una ley de identidad de género se está reconociendo en Chile que existen personas trans y que tienen derechos al cambio de nombre sexo registral. Y eso, si bien no erradica la transfobia, no cambia mucho las situaciones, pero sí tiene un componente cultural que es muy importante y muy simbólico y político también. Entonces, desde ese punto de vista, la exclusión de ciertas materias genera también el otro efecto, que efectivamente no se reconozcan estas materias, esta situación. Entonces, en general los efectos legales son bastante amplios, lo mismo como que no incorpora niños y niñas, que la realidad es que hoy día niños y niñas no puedan tener acceso al reconocimiento de su identidad de género. Efecto práctico, que los colegios directamente tengan que solicitar solamente a través de la circular que se les reconozca su nombre social, pero no se les reconoce su nombre en todos los documentos públicos, por ejemplo, que para salir del país, en el caso de niños y niñas con sus padres, por ejemplo, van a tener cada vez que estén en el control fronterizo migratorio, van a tener una complicación, porque probablemente va a aparecer un nombre y una expresión muy distinta en la fotografía de la cédula, como en la expresión que va a llevar el niño o la niña. Entonces, las realidades son del día a día y las consecuencias son bastante grandes. Entonces, desde ese punto de vista, por lo mismo no es inocuo lo que se va discutiendo, lo que se va aprobando y las falencias que van quedando en las leyes. Como en el ámbito de la salud, ya para finalizar, hoy día se sigue exigiendo para que las personas trans puedan acceder a un tratamiento hormonal, una intervención quirúrgica, se sigue exigiendo que tengan un tratamiento psicológico y psiquiátrico, valga la redundancia, mejor dicho, un certificado psicológico y psiquiátrico que acredite básicamente como que es una persona trans. Y eso se sigue dando de esa manera porque la ley de identidad de género no reguló nada respecto a la salud trans. Entonces, en la práctica, la patologización sigue estando muy presente porque la ley omitió esa manera. Sí, estaba buscando ahora como para terminar este tema, una parte que, claro, que quería igual como llevarte a ti a esa discusión, ¿cierto?, de la relación, porque tú lo planteas varias veces en el texto, de la relación entre lo jurídico, entre las leyes y la realidad social. Muchas veces parece como que las leyes estuviesen aquí sobre nosotros, pero en lo cultural, en lo cotidiano, cómo nosotros nos vamos acercando de alguna manera a otras realidades posibles, o cómo a veces existe una ley, pero sin embargo eso no significa que la realidad cambie. En alguna parte tuve el texto, a ver, decías como si bien las normas jurídicas ayudan a impulsar el cambio cultural, como dijimos, no basta con tenerlas, también se debe educar sobre su contenido, abrir canales que permitan un acceso fácil a la información y establecer mínimos comunes que promuevan su respeto. Me pareció súper interesante el postulado que tú enunciabas constantemente en el texto, porque justamente nos lleva a donde después quiero ir, que sea a la educación. ¿Cuál es la importancia, cierto, que tenemos, la responsabilidad que todos tenemos más allá de la ley? Mira, en general, somos un país que es excesivamente legalista. Un país donde todo lo tomamos al tenor literal de la ley. Lo que está en la ley es lo que vale, lo que no está en la ley es lo que no vale.
Entonces, lo que no está en la ley, de alguna manera está permitido, como esa, como chispeza, por así decirlo, como gracia de encontrarle los vacíos legales, los resquicios. Somos un país donde buscan mucho esas situaciones, pero lo que está en la ley se cumple a rajatabla. El ejemplo más paradigmático que pudiéramos tener o que se nos viene a la mente es que ir a sacar un certificado o hacer cualquier trámite en la administración literalmente puede ser una situación, pero de lo más difícil, porque te falta un papelito, te falta algo que perfectamente se puede acreditar de otra forma, pero aún así, porque la ley señala, o el reglamento, o la forma que señala, es tan formal que la lógica se sigue de aquello en nuestro país. Entonces, todo lo que está en las leyes, como que lo obedecen como si fueran las tablas, los mandatos divinos, etcétera, y lo que no está, como que lo vamos como, de alguna manera, como torciendo un poco al respecto. Entonces, dentro de ese punto de vista, si bien somos un país exclusivamente legalista, no somos un país que en algunas materias las leyes vayan a cambiar los comportamientos. Eso es porque Chile es un país especial, no, en general las leyes no cambian el comportamiento per se. Lo único que cambia el comportamiento son los cambios conductuales, y esto ahí no podemos ir como en un análisis más psicológico, sociológico sobre cómo se cumplen las normas, o por ejemplo la disuasión de los delitos, no tiene que ver exclusivamente con la dictación de normas, tiene que ver efectivamente con cambios culturales, y los cambios culturales, claro, las normas tienen que ver con un elemento importante, porque de alguna manera se van incorporando a nuestro inconsciente, como repetidamente, etcétera, como la ley Zamudio. Hoy día toda la gente sabe, ley Zamudio, la gente se molesta, como te voy a demandar por ley Zamudio, etcétera, pero no ha logrado, por ejemplo, tal nivel de como, de alguna manera, como incorporación al inconsciente colectivo, de que hoy en día no existe la discriminación. Porque igual existe, y de hecho ha aumentado, lamentablemente, porque las leyes no son suficientes en esa materia. La única manera de cambiar los comportamientos a largo plazo, y que tiene que ver con erradicar ciertas conductas o situaciones que queremos erradicar, es a través de la educación. Y eso es súper importante, porque la ley, por ejemplo, ya este año va a cumplir, desde que se aprobó 4 años, y desde que se implementó va a cumplir 3. Y nos podemos hacer la pregunta, ¿han bajado los crímenes de odio y las situaciones de transfobia contra las personas trans? Y dentro de la estadística podemos decir que la verdad es que no mucho. Se han hecho cada vez casos más visibles, sí han aumentado los cambios de nombre sexo registral, obvio, porque tenemos una ley que lo permite, exponencialmente nos dice que a más exposición más personas trans saben que pueden acudir a esta ley y se sienten más seguros, segures, pero la realidad nos muestra que ha cambiado mucho la situación. ¿Y por qué? Porque no existe una educación al respecto. De hecho, cuando se aprobó la ley, mucha gente empezó a hacer su detractora en razón de que la gente se va a poder cambiar el sexo, etcétera, no va a dejar de ser hombre, ser mujer, como muy de esa lógica, como muy transfóbica también, porque no hay no se refuerza a través de la educación. Y la única manera de cambiar eso es a través de erradicar los prejuicios, erradicar los mitos, porque hay gente que tiene mucho desconocimiento en esta materia, que no es porque tenga una intencionalidad, sino que es por falta de educación. Y eso se cambia a través de la educación. Ahora, cuando yo hablo de educación, la educación es meramente algo que nos referimos de manera formal. Educación básica, educación media, educación superior, educación técnica. No, la educación también es a través de las campañas de visibilización o campañas de concientización, pero no a través de esta como, respétame, yo soy igual que ti. Es como, eso no sirve, como que eso en verdad termina siendo más asistencialista que otra cosa, sino campañas donde nos muestre y apunten efectivamente a lo que tiene que ver incluso con el conocimiento, más allá del conocimiento de los conceptos, porque si yo coloco una galleta de jengibre, por ejemplo, en todo el metro de Santiago, el metro de Valparaíso, en todo el lado de Chile, va a cambiar eso, la gente se va a detener y va a decir como, ya mira, ¿y de qué me sirve esto? La única manera de atacar justamente la desinformación y los mitos es a través de campañas que tengan ese objeto. Mito más común, por ejemplo, entre las personas trans, lo de un cuerpo equivocado. ¿Cómo atacamos eso? Con una cápsula en particular, con alguna campaña publicitaria. El otro es una enfermedad mental. ¿Cómo la atacamos? De igual manera. ¿Cómo podemos atacar también la gente que cree que la homosexualidad es una enfermedad? O que la orientación sexual se elige. ¿Cómo lo atacamos? Con campañas que busquen abordar eso. ¿De qué manera?
cápsula informativa, spot publicitario. Las imágenes, yo no sería tan fan de como gráficas, porque esas gráficas, por ejemplo, como de dos hombres tomados de la mano, no me dice nada, no me transmite más allá de un mensaje como, qué lindo, como amor es amor, pero no me transmite un mensaje que pueda como erradicar la discriminación en contra de un grupo en particular. Entonces, desde ese punto de vista, la educación en sí no es solamente una labor de los colegios, sino es labor también del Estado. Y ahí es donde tiramos de nuevo como la correlación o la obligación de quien tiene que hacer eso, se ha hecho, y ahí es donde vemos que no, lamentablemente ni en los colegios. De hecho, los datos que tú mencionabas, ni siquiera no hay mucho, al parecer, mucho interés porque no existen datos que vengan desde el Estado acerca eh, de crímenes, de odio, ¿cierto? Y que están ahí, parece como absolutamente invisibilizados. De hecho, la misma, cuando tú planteas la discusión que se da, hay mucha falta de información en las mismas personas que redactan la ley. ¿Sabes? Como, entonces, ¿cómo lo hacemos para entregar esa información? Y exactamente, ¿son los colegios los únicos encargados de esto? Como tú dices, no. Debiese ser una política que está en todas partes. De hecho, tú misma cuando hablabas de los convencionales, ¿cierto? Que tú fuiste candidata por el Distrito 7, eh, no hay una persona trans dentro de los convencionales. Entonces, como también dentro de las políticas públicas a veces se hacen, pero sin las personas. Y tú también anunciabas por ahí eso de la participación, la mayor participación en esta dualidad con la representatividad, porque el Estado hoy día no se está haciendo cargo como lo que tú mencionabas, de justamente de la educación, porque tener una ley solamente por tener una ley, efectivamente, como tú lo dejas estipulado en el texto, no va a cambiar nuestra realidad, ¿cierto? Sino que hay que también poner, obviamente la ley es importante y porque tiene mucha implicancia para sobre todo las personas que están viviendo y que han vivido una vida luchando por existir incluso, y ser reconocidas de su vida. Sin embargo, queda mucho por hacer. Y en eso, me imagino que tú le has dado muchas más vueltas. ¿Qué caminos crees que por ahí pueden funcionar? Yo creo que los caminos que pueden funcionar en torno a eso no son exclusivamente los cambios de normas jurídicas. Yo creo que obviamente importan, como un cambio constitucional, como un cambio directamente en lo que pudiera entenderse las leyes, pero yo creo que los cambios culturales se logran en la medida de que se integre en la educación básica, en la educación media, en la educación superior, en general a través de campañas publicitarias, que lo podamos hacer algo como común, que lo podamos hacer algo como recurrente, algo entre comillas normal. Es algo que evidentemente se empieza a naturalizar, porque son situaciones realidades que en general para mucha gente son tan ajenas, que cuando existe una representación incluso termina siendo una representación caricaturesca, como los reportajes en los medios de comunicación, donde son reportajes que son insuficientes, son asistencialistas, donde todavía tenemos una percepción al respecto. ¿Cómo cambiar esa percepción? Se da en todos los espacios. Y yo creo que ahí es donde se ha fracasado, es justamente en entender esto como fenómeno, o entender, por ejemplo, que la discriminación es un problema público y no un problema privado. Y ahí han fracasado quienes elaboran las políticas públicas, quienes de todos los sectores, lamentablemente, aunque me gustaría que la izquierda pudiera ser mejor en ese caso, porque siendo una mujer de izquierda me duele que no sean tan como vivitos en ese ámbito, pero entiendo cuáles son las problemáticas de fondo, porque a falta de educación, ¿cómo entenderlo? A falta de cómo analizar un poco la situación de manera transversal, cómo entendemos que es un problema público y no como un problema privado, como ocurren los crímenes de odio, como que todo el rigor de la ley como se exige en torno a, por ejemplo, esa persona, pero nadie se pregunta o nadie pretende analizar respecto a que todos los crímenes de odio comparten ciertos elementos en común, por algo se llaman crímenes de odio, también por algo se motiva, por la orientación, identidad de la víctima, etcétera, que tiene que ver con un componente como de valores de ciertos sectores de la sociedad, donde para ellos, evidentemente, es válido matar a una persona solamente por ser distinta.
en términos muy concretos. Entonces, para atacar eso, ¿cómo lo hacemos? Justamente a través de analizarlo de un problema público, que es a través de campaña, a través de mejorar, por ejemplo, los canales de denuncia, establecer políticas públicas al respecto. La reinserción también es súper importante, especialmente en crímenes. La reinserción social en torno a crímenes violentos, por ejemplo, a cómo se van reproduciendo ese estereotipo al interior de todos los sectores. Entonces, por ejemplo, la discriminación en la violencia, o a lo mejor los crímenes de odio, desde ese punto de vista, tiene un componente súper importante. La discriminación también. Se discrimina no solamente porque a mucha gente como que tenga ese pensamiento, sino también por desconocimiento, por prejuicios al respecto, y que todos comparten un elemento en común. Y al ser un problema público, la manera de abordarlo no es a cada momento sancionando a una persona, multa, 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 indemniza, etcétera, sino analizándolo como un problema público, un problema en la sociedad, donde la discriminación y la violencia es un problema no particular en contra de una persona o un grupo, sino un problema de convivencia democrática. Entonces, entenderlo de esa manera también nos ayuda a entender que todo tiene que ver con la transversalidad, lo mismo en torno a cómo mejorar una situación en torno a una comunidad. Basta solamente con la oficina de diversidad, por ejemplo, en la municipalidad basta solamente con izar la bandera, con crear mesa de trabajo, o realmente con tener políticas intersectoriales. Y ahí el gran problema que he tenido en torno a la elaboración es que las personas que lo elaboran creen tener mucho conocimiento técnico, pero en la realidad no tienen un conocimiento de alguna manera como que permita ver la realidad en general. Es como por ejemplo, entender lo que ha pasado en general, por ejemplo, en torno a prevención del delito. El gobierno anterior levantó una mesa de trabajo, el subsecretario de Prevención del Delito, en torno a los crímenes de odio. Fue un fracaso absoluto, por supuesto. Siempre hay un fracaso absoluto en estas materias, porque se enfocaron en prevención del delito. Pero nunca se preguntaron como, oye, quizás deberíamos tener mejores procedimientos y capacitar a nuestras policías, a carabineros, a policías de investigaciones y a la fiscalía, por favor, la fiscalía, Ministerio Público, que muchas veces no saben nada. ¿Y por qué? Porque en muchos casos, quienes, en primera situación en concreto, denuncia un crimen, etcétera, llega la persona acá, por ejemplo, llega el funcionario, el carabinero que van a denunciar y dice ya, voy a anotar la denuncia, ya violencia, riña, muy común anotan riña, solamente anotan riña, pero no colocan violencia o riña ocurrida por discriminación por identidad de género. Entonces, cuando después llega al Ministerio Público, lo ven riña, esto no importa. Y el fiscal, la alta cantidad de casos porque de verdad no le interesa, tampoco va a analizar como, oye, es que de estos antecedentes parece que otra situación debiéramos investigar el caso, sino que como sabéis que dejémoslo así, si tenemos una persona, lo mismo, no perseveremos en esta situación. Porque no tienen, justamente si hay un problema desde el inicio, eso demuestra que después empieza a fracasar todo el sistema. Lo mismo pasa en la violencia de género también. Entonces, desde ese punto de vista, es súper importante analizar todas estas problemáticas de forma integral. Y cuando hablamos de integralidad, entenderla que no es solamente afecta, por ejemplo, o es tarea de un órgano, de un ministerio, de una cartera, de una municipalidad, lo que sea, sino que de manera mucho más integral. Sin prejuicio que en el ámbito de las municipalidades, por ejemplo, tiene que ver con un carácter mucho más local. Y de nuevo, por ejemplo, podemos hacer el análisis respecto a las oficinas de diversidad. Por ejemplo, se han ido creando cada vez más. Eso ha impactado en la realidad de las personas trans. Hay menos trabajo sexual de personas trans. Hay efectivamente, por ejemplo, una conexión con las personas trans en los territorios. Y pudiéramos decir, depende. ¿Por qué? Porque por un lado, las municipalidades, los gobiernos locales en general, tampoco incorporan por regla general a personas trans trabajando al interior de los gobiernos locales. Y si lo hacen, son personas que terminan después renunciando porque los espacios de trabajo efectivamente son tan violentos, tan masculinizados en general. La administración pública es muy masculinizada, la administración del Estado. Entonces son personas que terminan después desertando porque donde la situación en general es muy violenta. Son donde ahí también ha habido lamentablemente una política en Chile de la creación de muchas mesas de trabajo, de muchas oficinas, pero que han tenido un carácter más simbólico y pirotécnico que efectos concretos en la ciudadanía. Y ahí hay un problema grave. Y ese problema grave, que si bien en alguna ocasión han tenido como mayor efecto
como la población, etcétera, dice relación justamente porque no ha habido un interés, una intención de profundizar en las problemáticas, porque al final, y esto es algo que también quería dejar presente en el libro, tiene que ver con la desigualdad social, tiene que ver con un sistema donde la desigualdad social se produce hacia toda la población. Y lo que yo describo es a la pasada por la población trans. Pero cambiar la situación en general no es solamente con mejorar las leyes, sino también con cambiar el sistema. En la medida que podamos mejorar el sistema, cambiar nuestro sistema democrático, cambiar la cultura democrática de las instituciones, sin duda eso va a contribuir a que la situación vaya nivelándose hacia arriba, sin perjuicio que se van a requerir otras medidas. Claro, a mí te llevaba también a lo educativo hace un ratito, porque claro, justamente, bueno, es mi ámbito, entonces también tuvimos, por ejemplo, esta jornada de educación no sexista que impulsada por el ministro de Educación actual, eh, pero claro, a veces existe esto mismo que decías tú, que existe la instancia, lo visibiliza, como lo que pasa en los municipios, que se levantan las banderas y son las banderas, y eso causa visibilización, que está muy bien, ¿verdad? Pero sin embargo, ¿cuál es el impacto que esto tiene real? Por ejemplo, la jornada de educación no sexista, donde se trabajaba, por ejemplo, en mi caso, con la galletita de jengibre y con todo eso que hablábamos hace un rato, pero en realidad nos dimos cuenta que el profesorado incluso muchas veces no estaba preparado para esas discusiones. Como que hagamos jornada de educación no sexista, hablemos todos estos conceptos, ahora volvemos al tema de los conceptos, sin embargo, hay una instancia para que se guíe esa discusión previa, por ejemplo, estamos todos los docentes al corriente con eso, estamos todos los docentes, todos los colegios preparados para acompañar los procesos de nuestros estudiantes. Tenemos todos metidos todavía en la cabeza la heteronormatividad y le vamos a preguntar eso a un estudiante o estudiante. Entonces, claro, hay mucho de esto que decías tú, porque a veces de la pirotecnia, ¿verdad? Y que sí, no hay que, yo no trato de ser como súper negativa no, nada por el estilo, pero que sin embargo existe esa bajada que se le da a estos asuntos, ¿verdad? Desde la educación. Por ejemplo, ahí tú ponías algunos datos de la Fundación Todo Mejora, una de las pocas que tiene esos datos con los estudiantes, y claro, muchos estudiantes afirman haber sufrido actos de violencia y todavía los colegios también tratan de patologizar a sus estudiantes y existe todavía, por ejemplo, la cuestión del uniforme, que te obliga a vestir de cierta manera, pero tenemos una jornada de educación no sexista. Entonces, hay como que vivimos una multirrealidad en la que quizás no estamos todos preparadas para también, en el caso de nuestros niños, sobre todo nuestros niños, niñas y niñas, muchas veces no encuentran en su colegio, en este caso, ese espacio de acompañamiento porque tampoco se ha bajado esto hacia quienes debiesen tener esa herramienta. Muchas veces los directivos de los colegios no tienen idea de cómo acompañar a sus estudiantes o sencillamente no quieren hacerlo. Y eso está permitido, y eso hoy día pasa en todos los colegios, y tenemos, bueno, ahí tú ponías el caso de un chico que llega incluso a suicidarse debido a esta situación. Entonces, claro, es una situación es súper preocupante porque cómo bajamos esto, ¿cierto? Estas ideas o las mismas oficinas de diversidad o de disidencia, cómo al final tienen un impacto en la población. Y como ahí tú decías, la pregunta que nos podemos hacer, ¿generará este impacto que esperamos? Y si no se está generando, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De dónde surge esta poca relación? Yo creo que eso tiene que ver justamente con aterrizar mucho más las discusiones. Yo creo que, por ejemplo, la situación concreta sobre la jornada de educación no sexista, por ejemplo, y haya profesores que... Y ojo que es súper, por ejemplo, en primera instancia podríamos hacer la crítica como, pero como no la conoces, como... Pero asumir derechamente como esa postura de que todas las personas lo debieran saber, porque sí, también nos impide ver
la problemática en general de que justamente no lo han podido conocer, ya sea en primer lugar, podemos saber que hay unos grupos de profesores, por ejemplo, que no quisieran nunca enseñarlo, etcétera, pero muchos profesores o profesoras, o docentes, auxiliares, etcétera, que nunca se les fue enseñado, no es una realidad. Por más que tuvieran estudiantes, por ejemplo, no era algo que pudieran como observar como dentro de lo tangible. Entonces, desde ese punto de vista, es súper importante empezar justamente con esa nivelación, con esa difusión de lo que es el conocimiento en sí, porque incluso hay personas que no conocen la galleta de jengibre, pero conocen como que de alguna manera manejan bien los conceptos y entienden las diferencias, como quién te gusta, quién eres, pero no conocen quizás los conceptos como orientación, identidad, o incluso los pueden entender como conceptos mucho más como antiguos, como conceptos que ya no se utilizan y que son erróneos como identidad sexual, opción sexual, pero mucha gente que los conoce. Entonces, en ese sentido, yo creo que el gran problema que hemos tenido es justamente en darle la bajada a las discusiones que damos. Como por ejemplo, lo que se dio en su momento respecto a educación sexista. Todas las personas entendemos lo mismo por educación no sexista. ¿Qué implica la educación no sexista? ¿Qué implica una educación sexual integral? ¿Entendemos lo mismo por educación sexual integral? Entonces, que estemos en la misma línea, ya sea con diferencia, etcétera, pero nos ayuda a entender hacia dónde queremos ir también. Y en esto hemos tenido un problema grave de justamente, a propósito de lo que fueron las circulares, por ejemplo, de reconocimiento del nombre social, de que no se dieron las bajadas. Yo creo algo, lo tiro y espero que toda la gente lo sepa de memoria, pero la realidad nos muestra algo completamente distinto. La gente no lo va a saber aplicar, no lo va a conocer porque son realidades completamente distintas. Entonces es súper importante darle esa bajada a quien le corresponde y ahí es donde se tira la pelota. Porque en nuestro caso las organizaciones son principalmente quienes les correspondió el trabajo y el Estado se ha abstraído un poco de lo que ha sido justamente esta materia. Entonces, ahí yo creo que, de nuevo, me parece súper importante aterrizar las discusiones y no quedarse tanto en como en las situaciones eh, y aterrizarlo en torno a cómo podemos cambiar la situación en general, cómo podemos cambiar la realidad, cómo podemos darle bajada también a esos conceptos o cómo podemos hacerlo para producir los cambios que queremos en nuestra comunidad educativa, en nuestra comunidad en general, cómo lo podemos mejorar, cómo erradicamos ciertos mitos, ciertos prejuicios y vamos a ver que la conversación uno a uno generalmente va a ser la herramienta más efectiva. Sí. Oye, Connie, y para ya ir como cerrando un poco el tema, finalmente tú hablas de qué viene a futuro, el qué hacer, menciona la convención. Quisiera también saber un poco tu perspectiva acerca de la convención en torno a los derechos humanos y también a los derechos de personas trans. ¿Cómo, con qué ojos tú que me vas siguiendo, ¿cierto? ¿Ves cómo avanzando en esa materia? Y además, también preguntarte, aparte un poco sobre tu postura como mujer militante, o por lo menos hasta hace poco militaba, ¿cierto?, en una organización. ¿Cómo ha sido, a uno que le gusta la política, cómo ha sido también para ti como mujer trans estar dentro de las organizaciones políticas y cómo las discusiones también en las organizaciones militantes y de izquierda, por supuesto, se dan? En primer lugar, la convención ha avanzado, pero mucho, en torno a la discusión sobre los derechos humanos, los derechos sexuales reproductivos y los derechos de las personas trans. Se incorporó, de hecho, yo estuve en la redacción, lo presionamos, estuvimos ahí conversando con convencionales para que se aprobara el derecho a la identidad. Hoy día está aprobado el derecho a la identidad. No quizás como uno hubiera gustado, porque el derecho a la identidad es más amplio que la identidad de género, pero igual quedó aprobado como derecho a la identidad de género, expresión, nombre, pero podría haber quedado muchos más elementos, pero no importa, quedó aprobado justamente por derecho a la identidad de género y otros elementos relacionados con la identidad, orientación sexoafectiva, etcétera. Que son elementos súper importantes. Además de eso, dentro de este cambio que también postulábamos, es súper importante un cambio del sistema político. Vamos a tener paridad en todos los órganos del Estado. Se aprobó un principio que el sistema electoral va a ser paritario, tiene que garantizar la representación de personas trans, personas también no binarias, en general de distintos sectores de la sociedad. Entonces, desde ese punto de vista, hemos ido avanzando en una convención, en una nueva constitución,
que se hace cargo de las problemáticas que teníamos tanto a nivel político, tanto en el reconocimiento de derechos, de las garantías. Vamos encontrando, por supuesto, nunca nos va a gustar la nueva Constitución al 100%, eso es una realidad. Porque es como muy difícil que uno te pueda gustar completamente todo lo que está aprobado sin tener diferencia en torno a algunos artículos, por ejemplo, etc. ¿Eso es suficiente como para alguna gente que dice, no, vota rechazo? No. Evidentemente hay unos cambios, avances muy sustanciales que, y en cualquier caso, cualquier modificación se puede hacer con una constitución democrática, no con una constitución que tenemos que ha sido impuesta por la dictadura. Entonces, en ese sentido he ido avanzando. Hubo una red constituyente disidente que de hecho dio las discusiones. Habían muchos elementos que en un momento empezaron a contrastarse entre sí, como las visiones. Por ejemplo, había constituyentes que eran más liberales o más socialdemócratas y constituyentes de las disidencias que eran como más de izquierda en otras razones. Entonces se notaba la diferencia en torno a la conceptualización. Esa conceptualización que me parece muy interesante si analizamos el proceso, porque por supuesto da esa mirada como rica diversificación de lo que se da dentro de la discusión al interna, y aún así se logró confluir en la aprobación de normas que avanzaron en torno al reconocimiento de familia, lamentablemente no comunidad, eso sí, lo que fue igualdad, no discriminación, derecho a vivir una vida libre de violencia, etc. Entonces, en ese sentido yo creo que es una constitución que ha ido avanzando harto, todavía nos queda. Todavía se está discutiendo lo último del sistema político, lo último forma del Estado también. Están en la última discusión en el Pleno, en 2 semanas más se tiene que despachar definitivamente el borrador a la Comisión de Armonización, o sea, estamos en las últimas. Y respecto a lo otro, las organizaciones de izquierda, ¿cuál es el problema? Pucha, ojalá me gustaría decir como en general hay una recepción muy grande, de manera efectiva, pero la verdad es que hay una recepción y participación de personas de la diversidad, personas trans en general, en partidos, en organizaciones políticas, pero el gran problema que se ha tenido es que no se integran en la toma de decisión, no se toma como una demanda más como, qué bonito tenerlo. Es como, vamos a enviar a una persona trans, ya tenemos que tener una persona trans porque somos progresistas. Había como una suerte de tokenismo en torno a lo que han sido los movimientos políticos de izquierda en torno a eso. Se ha integrado, por ejemplo, lo que fue la visibilización del 31 de marzo, el Día de la Bandera. Por ejemplo, se hizo la bandera trans, hubo un acto, etc. Hubo más allá que eso, la verdad es que no mucho. Hubo un anuncio, una mesa de trabajo, etcétera. Entonces, en los partidos políticos, no vamos a apoyar personas de la diversidad, etcétera, pero están como incorporando, discutiendo las temáticas en sí, y ahí es donde está el gran problema. O sea, están haciendo que sean espacios como, bajémoslo a otra línea. Participación política de las mujeres. No importa, un partido feminista. Estamos haciendo algo para que en los partidos no exista acoso, violencia de género, violencia política. Estamos generando mejores espacios políticos para las compañeras. La verdad es que no mucho, podríamos decir. Entonces, ese es el problema que ha existido como en líneas generales que se han recepcionado. En general las izquierdas, los partidos políticos, por ejemplo, de izquierda, los de centro izquierda podríamos tener diferencias como la democracia cristiana, si es que la podemos considerar centro izquierda también en una de esas, pero dentro en general los partidos políticos como más progresistas han incorporado las demandas, las discusiones, han matizado eso sí, pero tienen el mismo problema, unos más, otros menos, que es incorporar las temáticas de manera transversal, que no sea solamente un tema, que no sea solamente una discusión, una figura por tenerla, porque es bonito, porque es representativo, como personas con discapacidad, por ejemplo, el mismo tema, pero no hay un análisis más transversal. Y ese análisis transversal lo podemos ver incluso en el gobierno, por ejemplo, ahora. Tenemos, por supuesto, un gobierno que ha apoyado, ha discutido los derechos de la población LGTBIQ en general. Pero cuando nos vamos un poco ya, ¿qué se está trabajando al respecto? Hay personas estratégicas en la toma de decisiones que conozcan las demandas o que sean parte de, que hayan trabajado en ese ámbito, y podríamos decir, quizás no tanto, pero son cercanas, son aliadas, ya, pero ¿cuál es la consecuencia de eso? Pudiera ser que se vea una manera distinta, etcétera. Entonces ahí es donde, si no hay personas, evidentemente la relación con la sociedad civil, que sí o sí siempre tiene que estar presente, tiene que ser mucho más cercana de lo que pudiera ser en otras circunstancias, donde en general siempre tiene que haber una cercanía muy amplia.
Entonces, desde ese punto de vista, como se da esa problemática en general, que es como dentro de la discusión de incorporarlo, acogerlo, pero hasta por ahí. Y porque todavía hay mucha resistencia en general, donde también se apareció este fantasma para mucha gente que, y no es un fantasma válido, que es el fantasma de la política y la identidad, que los liberales lo han intentado levantar. De hecho, hace poco vimos como, por ejemplo, en una entrevista hace como 4 domingos atrás, Rodrigo Fluxe, que es el autor de este periodista que ha sido bien cuestionado, pero ahora como volvió a la luz por su libro de la Blondie, y él habló de que la política de la identidad hace mal y que los periodistas no tienen que ser activistas, etcétera. Y habló como, y esta política de la identidad que también ha hablado Carlos Peña, es como, no, yo merezco representación porque soy de tal sector. Y por supuesto, quienes argumentan esto tradicionalmente son hombres blancos heterosexuales, donde inhiben o de alguna manera como que olvidan que los elementos identitarios y lo que son los elementos de experiencia impactan en el momento de analizar las políticas públicas o discutir también lo que son las discusiones políticas en general. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que también se ha estado evitando como de alguna manera como la integración cada vez más, porque también hay un desconocimiento y se cree que, por ejemplo, tener una persona trans no le va a entregar un valor en sí, sino que van a pensar es como para tenerla, pero no, ha habido como una tendencia a no creer que tener, o por ejemplo, una persona de la diversidad va a tener un valor en sí solamente por ser de la diversidad o por haber trabajado, etcétera. Como que se tiende a pensar de que todas las personas pudieran tener ese conocimiento. Y esa visión, si bien como que evita un poco el tokenismo y tener a personas por tenerlo, que lo cual me parece positivo, pero se va al otro extremo de pensar de que todas las personas pudieran estar capacitadas o entender completamente de la materia en ese sentido si quieren trabajar en ese ámbito. Y ahí me parece que ha estado como un poco problema efectivamente dentro de lo que ha sido la izquierda, pero son discusiones que evidentemente justamente nacen después de la recepción. No puede haber una recepción como maravillosa, total, si es que todavía hay sectores muy machistas, muy transfóbicos en general, que cuestionan mucho, por ejemplo, la legitimidad de los movimientos sociales de personas LGTBIQ en lo que es la política también. Se consideran a veces demandos de segunda categoría, otras luchas, y donde de nuevo como que olvidan un poco que la lucha en contra del mismo sistema de desigualdad social, etcétera, tiene que ver justamente con un componente en común. Las diferencias van a ir en torno a, por ejemplo, de qué manera nos afecta una población en general y a otras muchas más o menos, etcétera, y que no es una competencia de a quién discriminan más, sino evidentemente tiene que ver con concepto que utilizamos mucho, de la interseccionalidad. Mira, bueno, muchas gracias, Connie, por hablarnos desde lo que ha hecho la convención, ¿cierto? Necesitamos mucho en estos momentos ir sabiendo lo que pasa a nivel de la convención para ir reforzando las ideas de aquí al 4 de septiembre. Y también muchas gracias por mencionar también lo que es las discusiones dentro de los conglomerados, que a veces uno, eh, no sé, piensa que ahí está no sé, la destrucción máxima y en realidad desde después viéndolo hay mucho, mucho que hacer aún y que evidentemente podemos avanzar y es necesario. Así que, bueno, para ir cerrando, yo quisiera leer una de las últimas partes de tu texto. Y pues, si puedes, quieres comentar algo, perfecto. Pero que a mí me sirvió mucho leer este texto, sobre todo en el último periodo de clases con todos los chiquillos también. Poder tenerlo como herramienta para ellos, también para colegas, para preparar material. Agradezco mucho esta segunda edición ya del libro de Constanza. Y una de sus últimas páginas, o ya yendo al fin, dice: estas páginas van dirigidas a todas esas personas luchadoras que día a día entregan todo para que tengamos una existencia digna y en igualdad de derechos. Para todos aquellos que están, pero también para quienes han pagado con su vida las injusticias de nuestra sociedad. Porque sabemos que el activismo cambia nuestras vidas, pero asimismo puede cambiar otras y transformarlas. Que ciertas esas últimas palabras, porque todas las personas que de alguna u otra manera estamos en esa línea, creo que es un libro absolutamente necesario que todos debiesen leer, e incluso más. Nosotros vamos a tener, bueno, tenemos estos ejemplares en la librería, así que cuando quieran después revivir este live y verlo,
y digan, oh, necesito ese libro en mi vida, está en Librería en el Blanco. Y además, la Connie va a dejar algunos que los va a firmar. ¿Ya? Así que para todos aquellos que vayan a comprarlo a la Librería en el Blanco, van a encontrar en sus primeras páginas ahí un saludito de la Connie que nos va a regalar eso ahí en la librería. Así que, Connie, muchas gracias. ¿Quieres decirnos, contarnos y ir cerrando algo? La verdad es que agradecer la invitación. Como te dije, yo había ido antes a la librería, así que feliz de participar y feliz también ahí cuando justamente deje firmado alguno. Y comentarle un poco a la gente que la segunda edición es una actualización y ampliación de algunos temas que quedaron fuera de la primera edición, algunas cosas que se modificaron también, porque la ley de matrimonio igualitario modificó la ley de identidad de género, entonces había que hacer esa actualización porque si pretende ser un libro que acerca sobre la identidad de género y la explica, no podía tener algo completamente desactualizado porque después la gente podía ir al registro civil y decir como, oye, pero este libro decía esta cosa, como le pueden decir, ya, pero revisa la ley. Y es como, pero la autora me mintió, es como no. Por eso teníamos que actualizarlo también, para que justamente quedara en torno a eso. Así que eso, agradecer. Y ahí cualquier cosa también acá vamos a estar y también proyectando otros títulos también para el futuro. Perfecto, vamos a estar esperando entonces ahí los títulos para tenerlos acá nuevamente, conversarlos y tenerlos en la librería también. Connie, muchas gracias. Espero que nos encontremos en alguna otra actividad. Ahí te vamos a tener súper presente para que nos acompañes. Así que muchas gracias por tu tiempo, por tu disposición, por tu buena onda. Así que un abrazo súper grande. Muchas gracias a todos. Pueden ver este live. Aquí va a quedar en las publicaciones de la librería. Un abrazo muy grande. Chao. Muchas gracias, un abrazo. Chao. Muchas gracias, Connie. Chao.